Bienvenida, Raquelina. Gracias por la oportunidad. Oremos rapidito. Amado Padre, te pido que por favor tú seas el que nos seas hablando por medio de tu Espíritu Santo a cada corazón y que calmes nuestras mentes para que podamos escuchar lo que tienes para nosotras. Te amamos, Padre, y pedimos esto en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quería hacer algo un poco diferente. Este capítulo tiene bastante detalle, entonces, de pronto para las que no han podido leerlo, va a ser un poquito difícil de entender, entonces quería leer unos versículos y luego explicarlos, si está bien, y ojalá, bueno, que el Señor me dé el tiempo necesario. Entonces, capítulo 16, la rebelión de Coré. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces, bueno, vemos que ya han pasado más o menos 2 años desde que el pueblo de Israel vio todos las plagas que hubo en Egipto, pasaron por el Mar Rojo, disfrutaron del maná, vieron agua salir de la roca, mejor dicho, vieron muchísimos milagros, y encima de eso tienen a la presencia de Dios en la columna de fuego y de nube. Ya también han sufrido consecuencias de sus quejas y de sus rebeliones, y estas cosas nos son dadas en la palabra de Dios para advertirnos a nosotros. Moisés y Coré eran primos. Ambos venían de la tribu de Leví, y sabemos que Dios había apartado a la tribu de Leví para los levitas eran los que trabajaban en el tabernáculo. Pero solamente Aarón y los hijos de Aarón eran los que podían ser sacerdotes, y de esos Aarón era el sumo sacerdote. Pero Moisés y Aarón, ellos no escogieron su
su trabajo, ¿sí? Dios fue el que se los dio. Entonces, de pronto, Coré tenía un poco de celos que yo, ¿por qué no puedo ser sacerdote? ¿Por qué es Aarón y por qué los hijos de Aarón? Sí, entonces vemos sus celos ahí. Los otros dos nombres mencionados son Datán y Abiram, que son de la tribu de Rubén. Y sabemos anteriormente que los levitas y la tribu de Rubén acampaban al sur o al lado derecho del tabernáculo. Entonces habitaban más o menos juntos. Rubén era el primogénito de Jacob, pero perdió el privilegio de primogenitura hace muchas generaciones ya. Entonces, y ahora Judá es el líder. Entonces, de pronto, estos hombres de la tribu de Rubén también tenían un poco de celos por eso. Como vimos, la clase de sacerdotes vienen de Coat, como dice en el versículo 1, pero solamente los descendientes de Aarón son los sacerdotes y el resto de los coatitas son levitas, bajo la dirección o el mando de los sacerdotes aarónicos. Vemos a Moisés interesantemente darle unas instrucciones a Coré y van a haber unos errores que se van a cometer. Me parece interesante, no sé si Moisés le dio instrucciones erróneas que eran contra la ley de Jehová a Coré. De pronto lo hizo para como examinar cuánto conocía Coré la ley de Jehová, porque ya habían, bueno, más de un año teniendo la ley de Dios. Entonces los errores que vemos aquí son que primero que todo no son sacerdotes. Segundo, porque no eran sacerdotes, no estaban consagrados para hacer los oficios de sacerdote. Tercero, los incensarios no eran los usados en el tabernáculo y por lo tanto no estaban consagrados. El cuarto error, el incienso en el incensario solo debía ser ofrecido por el sumo sacerdote. El incienso ofrecido por los demás sacerdotes debía ser quemado en el altar de bronce o en el altar de oro en el lugar santo, mas no en un incensario. El sexto error, trajeron su propio incienso y no de acuerdo al mandado por Dios que vemos en Éxodo 30 y más tardecito miramos cuáles eran los ingredientes de este incienso y todos los ingredientes señalan al Señor Jesucristo. Entonces cualquier incienso que ellos trajeren sería una abominación para Dios. El incienso para el Señor era prohibido para todos los demás. Al traer su propio incensario, también traerían su propio fuego. Y en Levítico 16:12 vemos que el fuego que debía ser usado había sido encendido por Dios mismo, había sido fuego que vino del cielo. Entonces, el fuego que estos hombres iban a traer no era fuego consagrado por Dios. Un comentarista llamado John Lang dice, querían someter un sacerdocio
un sacerdocio y un sistema de sacrificio propio. Dios nunca ha bendecido y nunca puede bendecir cualquier plan de salvación que no provenga de él. El nombre Coré significa calvo y en la Biblia cabello o pelo significa estar consciente de algo. Entonces, ser calvo es como decir que no tiene conciencia esa persona o no entiende, no, como que es un poquito estúpido, ¿sí? Entonces, vemos que a Coré le falta esa conciencia, Él piensa que puede marchar a la presencia del Señor y entrar a la tierra prometida usando sus propios medios. Él no tiene ni una idea del peligro en el cual él está. Siguiendo, verso 12, y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y a Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y a Aarón. Y a Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y bueno, sabemos que cuando Dios aparece, como que algo malo va a pasar, ¿no? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces vemos que estos otros dos hombres, Datán y Abiram, Datán significa su ley y Abiram significa mi padre es exaltado. Entonces, si miramos el nombre de los tres hombres que estaban encargados y como que querían rebelarse contra, no solamente contra Moisés y Aarón, sino que se estaban rebelando contra Dios. Si miramos el significado de esos nombres, significa que estúpidamente siguen su propia ley, sirviendo su padre, el diablo. Si miramos Juan 8:44. Jesús está hablando, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aarón es una figura de Cristo como mediador. El incienso es una figura de las oraciones a Dios. El simbolismo que vemos aquí son oraciones profanas ofrecidas a Dios por medio de un mediador descalificado. Las personas que piensan que tienen acceso a Dios, aparte de Jesús, mediador de los hombres, están incorrectos. Vemos en el versículo 27 que habla de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, que estaban viviendo más o menos como cerca, como habían hecho su propio grupito, ¿sí? Y yo creo que por eso fue que habían estado hablando entre sí, uy, no, debemos hacer esto, y no decía Moisés y ese Aarón, yo no sé por qué ellos son los que siempre tienen que decir lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, en verso 25 dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces, aquí vemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios, porque él sabía que la gente había sido, se había hecho llevar por las mentiras que habían dicho estos tres hombres, y Dios quería castigar a los líderes y a las familias de los líderes. Entonces se apartaron y dijo Moisés, verso 28, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si ellos mueren, digamos, de un paro cardíaco o algo así, entonces, pues, eso es normal, ¿no? Entonces, aquí está diciendo Moisés que la forma en que estas personas van a morir es algo nuevo que nunca se ha visto antes. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Vemos aquí dos juicios. Un juicio, la tierra traga a los rebeldes que rechazan al líder elegido por Dios. Y el otro juicio fue fuego del cielo que destruye a todo aquel que viene en contra del sacerdocio, que era un mediador entre los hombres y Jehová.
Sabemos que en Números 26:11 dice que más los hijos de Coré no murieron. Entonces, Coré ya tenía hijos mayores que hubieran tenido sus propias tiendas y familias, y ellos no mueren con él porque en los salmos hay 11 salmos donde en los títulos dice que son escritos por los hijos de Coré. Bueno, sigamos en el verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por tanto, ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces, vemos que la figura que vemos es que solo lo que ha sido purificado por el fuego permanece y será puesto como muestra a los demás. Solo podemos recibir santificación del Señor Jesucristo. Y algún día nuestras obras serán quemadas y solo lo que tiene valor eterno va a ser galardonado, ¿sí? Todo lo demás va a ser quemado y no permanece. En el verso 39, donde habla del incensario de bronce, es la primera vez que vemos que es mencionado como bronce. Las demás veces que he mencionado en este capítulo no son de bronce. Y el bronce en la Biblia se refiere a juicio y a resistencia. Verso 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Hermanas, no fue una semana siguiente o un mes siguiente, pero a la mañana siguiente que empezaron a murmurar otra vez este pueblo de Israel. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado.
Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Aarón toma su incensario, el que solamente él podía usar para ofrecer incienso a Dios. En Éxodo 30, verso 34 al 38, vemos los ingredientes del incienso y todo apunta al Señor Jesucristo. Tenemos algo que se llama estacte. El nombre hebreo es nataf. No se sabe a qué planta se refiere exactamente, pero la palabra nataf significa gota, como algo destilado lentamente y cae como gotas. Significa la palabra de Cristo. Figurativamente significa hablar por inspiración o profecía. La otra aromática era algo llamado uña aromática, que venía del marisco aromático. Viene de la misma palabra shakal, que significa león feroz o rugir. Y sabemos que Cristo es el león de Judá. La otra cosa que estaba en el incienso era el gálbano aromático, que significa algo que es mejor o más fino, lo más fino. Y sabemos que el trabajo que Cristo hizo es lo más fino, lo más perfecto, lo mejor ante Dios Padre. Esta especia no huele bien por sí solo, pero es usado para sacar el olor agradable de otras especias y prolonga el tiempo de la quemada. Entonces, la obra de Cristo en la cruz hace que todo aspecto de su trabajo sea de valor eterno para todo aquel que en él cree. Y lo último que había en el incienso era incienso puro, que viene de la palabra leboná, que significa ladrillo. Y el ladrillo en la Biblia significa labor humana. Los intentos inútiles de agradar a Dios por medio de nuestras buenas obras. Entonces, el incienso puro significa o simboliza la obra perfecta de Cristo, aceptable al Padre. Otro comentarista, Matthew Henry, dice, Aarón fue un símbolo de Cristo. Hay una plaga o infección de pecado en el mundo. Solo la cruz e intercesión del Señor Jesucristo puede salvar. Él entra al campamento profanado y lleno de muerte. Él está parado entre los muertos y los vivos. Él está en medio del juez eterno y las almas bajo condenación. Debemos tener redención a través de su sangre. Y por último, Judas, versículo 8 al 11. A ver si lo encuentro. Nos advierte de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por él, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, hermanas, vemos que es muy importante estar en la palabra de Dios, estudiándolo, porque van a haber muchos pastores y personas que pensamos que están hablando cosas de la Biblia, pero si realmente miramos, vemos que lo que enseñan no es correcto. Entonces no nos dejemos llevar por falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces, que Dios las bendiga y muchas gracias. A usted, Raquelita. Gracias, Raquelita. Gracias. Gracias. Gracias, Raquelita, que Dios bendiga. Bendiciones. Bueno, hermanas, qué preciosas enseñanzas en este libro de Números. Si alguna hermana quiere compartir algo adicional, bien pueda. Creo que todo está como dicho, ¿cierto? No, quisiera yo como ver lo que yo alcancé a comprender. Hermanitas, el Señor me las bendiga. Es que en verdad nosotros no fuimos consumidos, consumidos, fue porque el Dios vio en el Señor Jesucristo como hizo el incienso es figura del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, no hemos sido, porque por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, el Señor Dios dio eso que hizo su Hijo por nosotros, entonces por eso es que el Señor nos perdonó, los que llegamos a Él, y por eso no hemos sido consumidos, porque siempre Dios ve a su Hijo a nosotros, pero porque llegamos a Él y nos arrepentimos. Amén. Amén. Gracias, Pepita. Bueno, hermanitas, para el próximo miércoles, Dios mediante, tenemos invitada especial. Entonces, tenemos una voz nueva, bastante nueva, porque hace rato que no la vimos. Entonces, gracias al Señor por ella haber aceptado la invitación del Señor y de nosotras para acompañarnos el próximo miércoles. En 15 días, si el Señor lo permite, tendremos capítulos 17 y 18. Ya hay 2 hermanitas que tomaron esos 2 capítulos. Están disponibles del 19 en adelante, entonces para que oremos y el Señor nos muestre las hermanitas que desean compartir la palabra de esos capítulos también. Del 19 en adelante están disponibles. Claro. 19 y 20 ya están tomados. Ok, entonces 21 en adelante. Hay bastante tiempo para preparar, para orar, para que el Señor nos ayude en la enseñanza. ¿Algo más para decir? Hermanita, es señora, que me gustaría saber quién es la hermana que acompaña a la hermana Eugenia Quintero. Inés. ¿Inés? ¿Inés Quintero también? Sí,